Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver distintos aspectos de una proteína que ha sido muy importante en el desarrollo de la biología molecular. Es la proteína verde fluorescente o GFP. Esta proteína la produce la medusa Echorea victoria. Muy al inicio, en la investigación del por qué esta medusa tiene este color, se encontró esta reacción de quimioluminiscencia. Recordando que una reacción de quimioluminiscencia es aquella que genera luz. Esta reacción parte de este par de componentes, ecorina, que es una enzima, y celenteracina, un compuesto orgánico que en presencia de calcio genera estos componentes y libera o genera luz azul de 470 nanómetros. Esta reacción no explica el color de la medusa, es luz azul. Sin embargo, Osamu Shimomura purifica a la proteína verde fluorescente y demuestra que esta es la responsable de este color. Esta proteína verde fluorescente necesita de la reacción de quimioluminiscencia para emitir luz verde. El descubrimiento de GFP y su adecuación en investigaciones en biología molecular ha permitido avances trascendentes muy notables en nuestro entendimiento de la dinámica subcelular, del movimiento de proteínas dentro de una célula, de interacción proteína-proteína, en fin. Es por eso que en 2008 a los científicos directamente implicados en el descubrimiento de GFP y en su uso para biología molecular, pues fueron premiados con el Nobel. Entonces mencionábamos que la reacción de quimioluminiscencia de la celenteracina que genera luz azul se necesita para GFP, ya que esta luz azul incide sobre GFP y la excita. Esta luz azul es la longitud de onda de excitación. Y después de esta excitación, GFP emite luz verde de 508 nanómetros. Aquí vemos el espectro de absorción, de fluorescencia de GFP, bueno, su absorción o su excitación y su emisión. Bueno, ¿por qué se da la fluorescencia? Para esto se requiere de una reacción espontánea en algunos de los residuos de esta GFP. Esta reacción espontánea implica o involucra a los residuos serina 65, tirosina 66 y glicina 67. Aquí vemos cómo están en la proteína, enlazados covalentemente a través de enlaces peptídicos. Y pues de manera espontánea ocurren una serie de cambios químicos que no se conocen absolutamente todos, pero terminan por generar esta estructura que llamamos cromóforo. Esta porción de la proteína es la que se excita con luz azul, que viene de la reacción de quimioluminiscencia y que emite luz verde. La proteína verde fluorescente es un barril beta, como vemos aquí, está formado exclusivamente, la mayor parte de su estructura son láminas beta plegadas. Si este barril lo acostamos o lo giramos 90 grados hacia nosotros, lo vemos así, y aquí resaltamos los residuos que forman el cromóforo. Cabe señalar que si de la proteína original sustituimos la serina 65 por treonina, que a final del día pues, es un residuo que también tiene un grupo alcohol, se incrementa la fluorescencia, se acentúa. Y pues hay varias modificaciones que podemos hacer en el cromóforo, en estos residuos y en los residuos aledaños para cambiar las propiedades de excitación y emisión.
y así incrementar la paleta de colores. Este es el caso que les mencionaba en la diapositiva anterior, la sustitución de serina por treonina que genera una proteína acentuada, por eso la E de enhanced. Pero hay otras sustituciones que se hacen en la proteína nativa para generar nuevos, entre comillas, colores. Por ejemplo, esta es la proteína cianofluorescente, por eso la C de ciano, en donde la treonina se sustituye por triptófano. Y entonces el cromóforo que se forma, como sea, hay una reacción espontánea, pero se genera un cromóforo distinto que se excita a una longitud de onda distinta y emite luz color, digamos, azul cielo. Aquí tenemos otro caso en donde se cambia la tirosina por histidina, se cambia entonces la estructura del cromóforo, la longitud de onda de excitación y la de emisión, que en este caso es luz azul. La proteína original tiene treonina en el residuo 203, que no es parte del cromóforo, pero queda físicamente cerca del cromóforo. Si cambiamos treonina por tirosina, el cromóforo va a emitir luz amarilla. Por eso se llama proteína amarilla fluorescente. Aquí tenemos algunas proteínas purificadas en tubo Zeppendorf y vemos que se pueden generar diferentes tonalidades gracias a que cambian las longitudes de onda de excitación y de emisión. Aquí vemos diferentes tonalidades de proteínas derivadas de GFP y diferentes tonalidades de proteínas derivadas de otra proteína que es la roja fluorescente, RFP. La medusa Echorea victoria no es el único organismo que produce proteínas fluorescentes. Esta anémona discosoma también, su color rojo característico, también es un organismo marino, obviamente, se debe a una proteína que se llama DS-Red, que es esta que tenemos aquí, que a diferencia de GFP requiere formar tetrámeros, pero que tiene un cromóforo similar. Forma también un cromóforo de manera espontánea, pero este cromóforo emite luz roja, que es la que le da esta característica a la anémona. A través de ingeniería genética nosotros podemos expresar diferentes proteínas fluorescentes en el organismo que yo quiera, siempre y cuando tenga métodos de transformación. Aquí tenemos una caja Petri con medio de cultivo, imagínate LB, y lo que se hizo fue rayar diferentes bacterias, Escherichia coli, cada una de ellas expresando una proteína fluorescente distinta. Se incubó esta placa para que crecieran las bacterias y luego se irradió luz o luces de diferente longitud de onda y se obtuvo este paisaje en donde los diferentes colores se deben a la excitación de las proteínas fluorescentes que presenta cada una de las cepas de E. coli que crecen en esta caja Petri. Pero también en eucariontes es posible expresar proteínas fluorescentes, como vemos aquí en estas fotos. El primer caso, después de Escherichia coli, el primer caso, al menos el que yo tengo entendido, de un eucarionte que expresó GFP, es este que tenemos aquí, del gusano Cenorhabditis elegans, un nemátodo, que es un organismo, digamos, transparente, y que la expresión de GFP en diferentes células ha sido muy útil para estudios de diferenciación celular. Y fue originalmente desarrollado por Chalfin, que es uno de los galardonados con el Nobel. Y aquí tenemos otros casos. Podemos tener ratones fluorescentes, conejos, moscas, peces, hasta plantas, ¿no? Estas son levaduras que expresan también otras proteínas fluorescentes. Incluso también podemos fusionar proteínas fluorescentes, expresarlas en virus. Por ejemplo, en virus vegetales. Aquí tenemos una planta de tabaco que se infectó con un virus vegetal. Este virus vegetal produce GFP y podemos detectar la GFP o la emisión de GFP a medida que el virus se va moviendo en la planta, como vemos aquí en estas hojas jóvenes
que tienen fluorescencia porque el virus llegó a esas hojas en particular. Entonces nos sirve también para ir sondeando el movimiento de virus, incluso organismos que están creciendo en otro ser vivo. Otra de las aplicaciones importantes que tiene GFP y otras fluorescentes es su uso para detectar localización subcelular. Para eso, también gracias a técnicas de ingeniería genética, yo genero esta quimera en donde yo tengo una proteína que yo quiero ver dónde está dentro de la célula, cuál es su localización, y ya sea en su C terminal o en su N terminal, yo le fusiono una proteína fluorescente. O sea, tengo los genes, tengo enzimas de restricción, tengo ligasas y lo puedo hacer. Veamos, por ejemplo, este caso de aquí. Aquí tenemos una proteína de membrana plasmática de plantas que se fusiona a una proteína fluorescente y podemos ver la fluorescencia en el contorno de las células, ya que pues es una proteína de membrana la que está fusionada aquí. Y como la detección de proteínas fluorescentes no es una técnica destructiva, yo puedo sondear in vivo qué es lo que pasa. Esta proteína que se fusiona a GFP está sujeta a endocitosis, es decir, en algún momento se internaliza y se degrada, y eso yo lo puedo ver en vivo y a todo color, literalmente. También puedo hacer combinaciones para confirmar que si una proteína es o no de membrana, por ejemplo, fusionarla a GFP y ver en el contorno de las células, pero yo puedo utilizar a la par otro fluoróforo que tenga longitudes de onda de excitación y emisión distintas, por ejemplo este FM464 que produce fluorescencia roja, y luego puedo sobrelapar las imágenes y así confirmar que mi proteína es de membrana. Y también puedo marcar otros organelos, ¿no? Como el aparato de Golgi, o este caso, ¿no? En que una proteína fluorescente, en este caso la roja fluorescente, se fusiona a estos 4 residuos, que son lisina, la K, lisina, ácido aspartico, ácido glutámico, leucina. Este péptido de 4 residuos es una señal de retención en el retículo, es decir, una proteína que tiene esto, si entra en el retículo, ahí se va a quedar. Entonces, esto que tenemos aquí es una herramienta para visualizar retículo endoplásmico en las células. Y así como puedo ver endomembranas, membrana plasmática, pues puedo ver núcleo, puedo ver nucleolo, puedo ver incluso citoesqueleto, ¿no? Componentes del citoesqueleto, si es que fusiono alguna de estas proteínas, en este caso es tubulina, a una proteína fluorescente, ¿no? Y se ve prácticamente como una obra de arte. Es posible modificar proteínas fluorescentes para cambiar en tiempo real sus propiedades de excitación y emisión. A eso le llamo proteínas fotoconvertibles. Por ejemplo, Dendra, que en este caso esta proteína Dendra fotoconvertible está fusionada a una histona y expresada en células animales, en el núcleo obviamente, y pues aquí vemos los núcleos verde fluorescente, gracias a Dendra. Esta proteína Dendra fotoconvertible, que es como un semáforo, por eso lo tengo aquí, si aquí irradiamos luz ultravioleta de cierta longitud de onda, la proteína Dendra se va a modificar químicamente y entonces ya no va a emitir luz verde, emitirá luz roja como vemos aquí. Entonces podemos tener en una misma foto 2 diferentes fluorescencias emitidas por la misma proteína, pero una que en una porción recibió una modificación por irradiación de otra longitud de onda. Y aquí tenemos otro caso de otra proteína fotoconvertible. Hay algunas que la conversión es irreversible, hay otras que es reversible, en este caso es irreversible. La EOS es una proteína fotoconvertible irreversible que emite fluorescencia verde, como vemos aquí. Está fusionada a una clatrina que
Es una proteína que constituye vesículas, entonces me sirve para ver tráfico intracelular. Y si una porción del tejido de la célula que expresa esta fusión le irradio cierta longitud de onda, cambiará y entonces empezará a emitir luz roja. Y si hacemos el sobrelape de imágenes, tenemos en la misma foto fluorescencia verde y fluorescencia roja. Y esto me sirve para ver tráfico o dinámica intracelular, ya que si detectamos originalmente luz roja en este punto y luego acá, quiere decir que hubo movimiento. Y bueno, para finalizar, les quiero platicar de otra aplicación que es la complementación bimolecular de fluorescencia o split YFP. Y aquí aprovechamos a la proteína amarilla fluorescente, que si recordamos hace algunas diapositivas yo les comentaba que la presencia de tirosina 203 cerca del cromóforo cambia las propiedades y entonces empezará a emitir luz amarilla. Y no se necesita enlace covalente entre el cromóforo y tirosina 203. Por lo que esto lo utilizamos para detectar interacción física entre proteínas. ¿Cómo le hacemos? Yo quiero comprobar que la proteína A y la proteína B mantienen una interacción física en la célula viva. Y para ello, a través de ingeniería genética, le pego la mitad N-terminal a una proteína y a la otra proteína la mitad C-terminal. La mitad N-terminal alberga el cromóforo y la otra mitad, la C-terminal, tendrá, entre otros residuos, esta tirosina 203. Por lo que si hay interacción física entre estas dos proteínas, es decir, si se forma un dímero, habrá proximidad física entre las dos mitades de la proteína amarilla fluorescente y como consecuencia se emitirá luz amarilla. Y aquí tenemos un ejemplo de esta interacción, es un ejemplo de microscopía confocal en plantas, en donde tres diferentes proteínas que son MAP sinasas, aquí en el canal hay un video de sinasas en donde vemos y explicamos qué son estas que tenemos acá, pues estas tres diferentes MAP sinasas vegetales se fusionan a la mitad N-terminal de la proteína amarilla fluorescente y un posible interactor que es la proteína BQ4 se fusiona al C-terminal de la proteína fluorescente y se coexpresan en protoplastos, es decir, células sin pared vegetal, y podemos ver aquí el restablecimiento de la fluorescencia, incluso se acentúa la fluorescencia en el núcleo porque es una interacción que se da en el núcleo. Esta proteína BQ4 tiene que ver con transcripción, pues obviamente ahí en el núcleo es donde deberíamos de ver esto. Sobre todo con estas dos, con MPK4 la fluorescencia es más reducida. Y aquí tenemos un control importante, ya que estamos coexpresando esta proteína fusión con la mitad de la proteína amarilla, pero sin el partner, sin el socio de interacción. Entonces, como no es posible mantener una interacción aquí, en este caso, no es posible reconstituir la proteína, la fluorescencia amarilla de la proteína. Entonces, este es un ejemplo que nos ilustra la aplicación para estudios de interacción proteína a proteína. Pues muy bien, esto sería todo. Agradezco tu atención y espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto.